Bueno, Carlos, bienvenido a la cabaña. Gracias por escribirme ese día por Instagram. Y aquí estamos. Muy bien, Dani, muchas gracias. Bienvenido a ti. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y estoy aquí para lo que queráis, para enseñar, compartir, debatir y todo lo que quieras. Pues bueno, como dijimos, estamos aquí para hablar de reliquias del cristianismo. En este caso el Muy cristianismo bien. porque me pasaste un documento espectacular hablando de muchas de ellas, ¿no? Reliquias y que son míticas dentro de las religiones. Pero hoy nos vamos a centrar en 4 o 5 que me enviaste, que son de las más famosas, ¿no? Pero que creo que se les ha dado poco bombo en comparación con otros casos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, el cristianismo, no sé si porque es la religión más extendida del mundo, tiene la particularidad de que casi todas las reliquias de las que vamos a hablar ahora se han hecho películas sobre ellas. Exacto, O sea, correcto. es una cosa muy, muy curiosa. Pues Y dos mira, de ellas comparten actor y serie de películas. ahí está. Y vamos a empezar por la primera, que casualmente es la primera película de la saga que Eso tú has es, nombrado, correcto. que es nada más Eso, ni nada menos que Indiana Jones y En busca del arca perdida. eso es. Pues vamos a hablar del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, curiosamente, aparte es una reliquia, tiene la particularidad que es la única reliquia que está perfectamente registrada y documentada en la Biblia, en el libro del Éxodo. En el libro Ujú. del Éxodo es la primera vez donde se habla de ella. El Éxodo, para los que sean católicos o no sean católicos, es la primera parte cuando los judíos son expulsados de Egipto, pues van vagando por el desierto buscando la tierra prometida y van con esta arca que se supone que contiene los 10 mandamientos que le dio que Dios a Moisés en el monte. En el monte Tiene Sinaí, la ¿no? Si no particularidad me como equivoco, ¿era el nombre? ¿Perdón? ¿El monte Sinaí? ¿Puede ser? El monte Sinaí, correcto, que no me salía el nombre, efectivamente. Tiene la particularidad, como bien digo, de que está totalmente documentada hasta las medidas. Decían que medía 3 varas Ujú. de longitud. Antiguamente la vara era un sistema de medición que era aproximadamente unos 60 centímetros, por lo cual podemos decir que medía aproximadamente 1,80 m Ujú. por 1 por 1, es decir, 1,80 m por 60 por 60. Vale. Estaba custodiada por 2 querubines con las alas extendidas a modo de protección. Y una gran particularidad que tiene esta reliquia y que ha dado lugar a muchas teorías es, sobre todo teorías que es un arma extraterrestre y demás. Bueno, eso lo podemos abordar en otro programa Sí. porque esta reliquia casi solo puede tener un programa para ellos, dedicada a ella en exclusiva. Ujú. Es que irradia energía. Y ahora lo voy a enlazar con una cosa que voy a comentar al final. Se supone que cuando está el pueblo de Jerusalén iba vagando por el desierto, cuando se encontraban enemigos, a través de la radiación los derrotaban. A través de esto y unos cuernos mágicos consiguieron Ujú. destruir muros de ciudades y demás. Se le atribuye, aparte de que es un arma alienígena para algunos y divina para otros, según las creencias, lo vamos a dejar ahí, donde no nos metemos. Exacto. Eh, tiene, como decía, es el custodio de los 10 mandamientos y tiene la capacidad de destruir al enemigo, Sí. simplemente por las vibraciones. Y se habla mucho de ella, se ha estado buscando por todo el mundo, se cree que la tenían los templarios, se cree que está debajo del monte, actualmente está en Jerusalén, debajo de los montes de Jerusalén, Mm. pero desde hace unos años se sospecha y se tiene cierta creencia a que si no es la del Arca de la Alianza, bien como se describe en la Biblia, Ujú. es algo muy similar, si no es ello al 100%, que está en Etiopía. Y dirá la gente, ¿por qué en Etiopía? Claro. Está en el centro de África. Porque según la tradición, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, Ujú. la gente sabrá conocer al rey Salomón por el famoso encuentro con las dos mujeres y la edición salomónica y la reina Saba, que creo que vamos, está documentado que era una reina muy poderosa de África en aquella Exacto. época. Ujú.
tuvieron un idilio, nació un hijo, y como regalo por el nacimiento de ese hijo, el rey Salomón le dio el Arca de la Alianza en custodia. Tiene la particularidad de que está en un templo muy chiquitito, donde está custodiado por un monje las 24 horas del día que vive allí, y todos los monjes que han vivido allí han acabado ciegos. Cierto. Por eso, lo que comentaba antes, se supone que hay cierta energía, cierto magnetismo, que con el paso del tiempo, por eso decía que se supone que irradiaba, que así está descrito también en la Ujú. iglesia, perdón, en la Biblia, em, se supone que a través de esa radiación, por lo que los monjes que viven allí se quedan ciegos. Sí, hay una gran sospecha, pero la iglesia, por lo que sea, es muy reacia a dar permiso. Los monjes no quieren hablar nunca, nunca se han encontrado imágenes del interior, no se puede acceder nada más que cuando fallece ese monje, que va otro monje que la amortaja, le saca y ese ocupa su lugar y así sucesivamente lleva ya más de 1000 años allí. No Y veas. eso, ujú. O sea, es muy curiosa la historia de la Arca de la Alianza. Sí que es curioso, sí, porque antes que has nombrado el tema de la energía, ¿no? Que irradiaba algo Ujú, del arca, he visto varios documentales, ¿no? Que algunos ujú. científicos han intentado encontrarle explicación a eso, ¿no? Y Eso es, decían que es posible que, claro, en mitad del camino del desierto, ¿no? Pues con el arca encima, que creo que siempre iba tapada y solo podía verla un monje, correcto, porque los demás correcto, a la eso que es. la miraban morían o alguna Eso es, historia así. claro, porque se supone que el arca, aparte de custodiar las tablas de los mandamientos, Ujú. al mirarla se manifestaba la sequibat, que no sé si hay algún judío que lo está leyendo, que me perdone porque no sé si lo he dicho exactamente como tiene que ser, que es la manifestación de la presencia divina y que esa Vale. irradiación venía por el propio poder de Dios, la Ujú. manifestación de Dios como poder. Vale, sí, y eso, ¿no? Ujú. Que decían que la energía que podía salir de ahí era posiblemente que fuera energía estática que se Eso es. acumuló en el arca. Pues claro, estaba forrada de oro, ¿no? Era una caja de madera, pero forrada de oro, ¿no? Eso es correcto, es 100% oro. Vale. Hasta las varas Ujú. de los palios para que se Las vean varas eran de oro. también. Sí. Vale, yo es que Las pensaba que varas eran de eran de oro madera. macizo. No, según está descrito en la iglesia es de oro macizo, O sea, además. esto es toda de oro. Eso es. Vale. Y claro, me sorprendió por eso, porque por el tema de la energía estática, ¿no? Que se acumulaba en el arca y de alguna manera, si incluso tú la ibas a tocar, te electrocutaba, ¿no? Como cuando te Eso es. pillas con el coche mismo, nos ha pasado a todos, ¿no? Que Ujú. la vas a coger, Eso queda es. acumulada energía estática y te enrampa, ¿no? Dices, Es hostia. la, eso es. Y tiene la particularidad que es la reliquia que no comparte con otras, sino que es única, solo se sabe que hay una y Hmm. es la que está supuestamente en el sitio donde comentábamos antes en Etiopía. No comparte esta característica con otra, que lo comentaré más adelante, porque se supone que cáliz, lanzas de Longino, Hmm. trozos de la Veracruz o arcas de Noé, parece que están repartidos por el mundo y están desperdigados y no se sabe cuál es la verdadera, pero esta se cree que es la única y es la única que tiene constancia y está documentada de más o menos un trayecto hasta que llegó, más o menos documentado, hasta que llegó a Etiopía y ahí ya se le pierde el rastro y parece que el camino lleva a conducir y a finalizar en este templo, pero no dan permiso para poder investigarlo, lo cual sería Exacto. muy interesante, ya no solo por el hecho religioso, sino por el hecho científico de a ver qué es, si realmente hay algo. Claro, es que aquí ten en cuenta que, y es una cosa que me produce mucha curiosidad, ¿no? De que, sobre todo en las reliquias de las que vamos a hablar hoy, entran en juego dos grupos, por llamarlo de alguna manera, que son comunes entre estos objetos, o bastante comunes, que son los templarios ¿Correcto? y la propia iglesia. Eso La, es. la iglesia como secretismo, me refiero, ¿no? O sea, que Ujú, nadie se ofenda, por favor, que estamos hablando simplemente de historia y ujú. describiendo objetos míticos de la historia bíblica. Ya está, no estamos entrando en Sí, sí, debates. no hay que entrar Exacto. en polémica. Y eso, ¿no? Claro, Ujú, la iglesia en todos estos temas ha mantenido un secretismo brutal. Bueno, en estos y en muchos ujú, más que no vamos a entrar, ¿no? Pero también ujú. están metidos los templarios. Sí, O con sea, mucha. De hecho, bueno, de las que vamos a hablar hoy, hmm, casi todas están linkadas de manera transversal o de manera puntual con los templarios. Y volvemos al origen del arca. Y hmm, con, bueno, la gente que no sepa el origen de los templarios, bueno, fueron una orden militar, religioso militar,
que a través de la primera conquista de Jerusalén por parte de los reinos cristianos, supuestamente encontraron algo debajo de las catacumbas, no se sabe el qué, unos dicen el grial, otros el arca, otros dicen las dos cosas, la Veracruz, no se sabe, y se hicieron ultra, hiper, mega poderosos, Sí, fueron una orden, yo creo que ha sido la orden militar más grande. más poderosa, de hecho, sigue hasta nuestros días ahora, Ujú. no como antiguamente, pero sí, sigue. Y tienen mucho secretismo. Entonces, supuestamente encontraron algo, está documentado en los archivos vaticanos que algo encontraron, pero te pasa lo mismo. Esa sección de los archivos vaticanos está vedada y además creo que solo tienen acceso dos personas, que son el camarlengo, que es Sí, el mayordomo oficial del Papa, y el ujú, Papa actual. Y ese correcto. secreto se lo llevan a la tumba. O Claro, y sea, creo que bueno, actualmente siempre que ha habido Papa y Camarlengo, ¿no? O sea, solo te puede dar acceso el Papa ujú, y en el caso eso de es. que no hubiera que estuvieran en tiempos de cónclave y tal, sería Sí, en sede entonces. vacante, Exacto, el camarlengo. correcto, que no me salía el nombre, gracias. Sería el Camarlengo el que te daría permiso para Correcto. poder entrar al Archivo Vaticano, ¿no? Y que yo sepa, la investigación que estaba haciendo preparando el programa, Mm, que yo sepa, no se ha dado nunca permiso. nunca. Que es otra cosa que es muy curiosa y que alimenta, porque claro, las teorías conspiranoicas, las teorías y tal. Oye, ¿por qué no das permiso? Correcto. Claro, es que Porque está documentado. Si es si que está documentado. ellos quieren evitar este halo de misticismo que se crean ellos solos, básicamente, alrededor de todo esto, lo más fácil sería dar acceso, no a todo, evidentemente, porque tienen que tener ahí unos tesoros históricos de la hostia. Bueno, a mí me encantaría Buah, visitarlo. sería increíble, de verdad, ¿eh? O sea, para un escritor como yo, que encima escribo historia, pues a mí me dejas allí, es un parque de atracciones. Tal cual, es como estar en Disneylandia. Claro, para mí es un parque de Brutal, atracciones. increíble. Y mira, ahora que estamos hablando de los templarios, tú que eres economista, si no muy Ujú. equivocado, los templarios fueron el primer banco del El mundo. primer banco. Hicieron, para la gente que no lo sepa, fueron los primeros que hicieron las cartas de pago. Las cartas de pago, Consiguieron vale. tener una red de bancos, una red de bancos en el que tú depositabas, por ejemplo, tú depositabas el dinero en la sede templaria de París Ujú, y tú haces el viaje hasta la Tierra Santa y con ese pagaré tú viajabas, a ti te hacían como un recibo sí. y el dinero que tú habías depositado para que no tuvieras problema en el viaje y no lo perdieras, llegabas a Jerusalén, ibas a la sede y con ese pagaré que te daban, te devolvían el dinero. Y ya ellos Hostia. mismos ya se encargaban de bascular. Vale. Fueron los primeros que el dinero en efectivo que utilizamos ahora nosotros y las cartas de pago las Sí. hicieron ellos. Y estamos hablando de hace 1000 años, ¿eh? Sí, 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 totalmente. O sea, Acojonante, ¿eh? y bueno, Flipa. por meter un poquito de la gente, bueno, por meter un poco, bueno, es que de los templarios también podemos hacer otro programa, Sí, que de hecho exacto. estoy documentándome para una novela, o sea Ah, pues que mira, podemos estar haciendo otro programa. queda pendiente de los templarios, porque ya te digo, es una cosa que me encanta, porque tiene tanto misterio alrededor de este, ¿cómo llamarlo? De esta agrupación, ¿no? Que me encanta. O Sí, sea, me ha sí. gustado desde siempre. Y es Sí, el tema espectacular. de los templarios da para mucho y además en literatura te permite mucho juego. Correcto. Pues Ujú. bueno, Carlos, vamos con la segunda reliquia del programa, ¿vale? Que esta la vas a presentar tú. Te la digo yo. Dila tú, va. Yo para mí, por seguir un poco en la línea de misterio, yo iría por el sudario de Turín. Yo Perfecto. para mí el sudario de Turín también te pasa que igual que como escritor de literatura histórica me da mucho juego Sí. ha dado muchas teorías Mm, y el sudario de Turín tiene también cosas muy curiosas. El sudario de Turín, para la gente que no lo sepa, es una manta de aproximadamente 3 metros, perdón, 5 metros por 2. Está en Turín, mm. que para la gente que no lo sepa, esta es Italia. Está envuelto en misticismo, pero aquí curiosamente la religión católica sí que permitió el estudio. Se Cierto. supone que es donde se envolvió a Jesucristo cuando murió y le bajaron de la cruz Ujú, y le metieron en el templo y luego a los 3 días resucitó. Tiene la figura impresa de un ser humano que por las características morfofisiológicas que tiene es la descripción que se hace de Jesucristo, es decir, una persona enjuta, delgada, ujú, con varias llagas, con heridas en el lateral, que se supone que es cuando atravesaron el costado para ver si y brotó agua, que es para ver si había fallecido, ujú. heridas en la cabeza
hechas con una corona de espinos, que también está descrito en la iglesia. Es decir, las heridas y las llagas, las 7 llagas que tenía Jesucristo, que están descritas en la iglesia, vienen reflejadas aquí. Vale. Dio lugar a mucho, durante los años 50, 60, dio lugar a mucho, porque la gente pensaba que era falsa, había otro en otra zona de Italia, pero entonces decidieron, este era el que tenía mayor reconocimiento, y llegaron y permitieron investigarla. Creo, si no recuerdo mal, fue el antecesor de Juan Pablo II, que creo que fue Juan Pablo I. Diría que sí. Que me perdonen los católicos porque no recuerdo muy bien el No, orden, tranquilo. pero estoy hablando de memoria y creo que fue Juan Pablo I, que permitió, o quizá Pío XII, un anterior, no recuerdo exactamente cuál es, dio permiso y que extrajeron una serie de fibras y las fibras coincidían en edad, hicieron la prueba del carbono 14, en edad, en tipología, era un tipo de lino que se hacía en aquella época, en el gramaje, el tipo de urdimbre que se utiliza para tejer la tela también coincidía, y encontraron restos de polen de olivo que coincidían con el olivo de aquella época. Vale. Claro, entonces ya la gente puso un poco las orejas para arriba y dijo, uy, va, esto va a ser... Se ha intentado, a través de métodos científicos, ver cómo ha salido la impresión. Hay gente la impresión del cuerpo, hay gente que decía que era una tipología de fotografía muy arcaica que se diseñó en la época del Renacimiento, perdón, pero no se ha podido demostrar, no se ha podido replicar. Y básicamente la única conclusión que se ha sacado es que la fotografía del cuerpo que hay, porque además tiene su positivo y su negativo, Exacto. con lo cual tú lo contrapeas, queda exactamente perfecto, machea perfectamente. Se supone que cuando Jesucristo fallece, a través de lo que volvemos antes, a través de una luz muy grande y una irradiación muy grande, pues vuelve otra vez a la vida y esa irradiación es la que marca el sudario. Vale. No se ha podido demostrar que la fotografía que te decía anteriormente, o arcaica, era como se consiguió y por tanto sería un fake de Turing. Pero tampoco se puede demostrar que esa luz potente fuera la que marcara el sudario. Pero lo que sí que se ha demostrado y que ha dejado mucho a los investigadores muy descolocados es que lo que comentaba anteriormente, lo que es a nivel de gramaje, de antigüedad, de polen, todo coincide con los registros que había en aquella época. Entonces, Vale. también decían que puede ser un sudario de aquella época. Claro, los científicos intentan buscar una base científica. Es un sudario que dicen que puede ser un sudario que estuvo guardado, que luego hicieron la prueba que te comentaba anteriormente fotográfica, pero bueno, eso ya es muy difícil hacerlo a la primera Claro. y más con los medios que habían antiguamente, que no son los que tenemos ahora. Pero es Muy da interesante. menos a la especulación porque esta sí que volvemos a lo de antes. Si hubieran tenido la misma apertura de mente, pues si la iglesia tuviera la misma apertura de mente que con otras religiones a la hora de investigarla, pues mucha teoría Se hubiera anulado, se- básicamente. Claro. Y luego también tiene una cosa muy curiosa, es que hace muchos años, en el siglo XIX, se quemó la iglesia de Turín, que quedó hasta Es verdad, los se quemó. cimientos. Se quemó hasta los cimientos y lo único que se conservó era el sudario. Y eso le da un halo de Divinidad, ¿no? misticismo muy curioso. Eh, No estaba como está ahora, que está bajo un cristal y bajo un andamiaje ujú. protector, sino que estaba expuesto normal, pero curiosamente fue donde estaba la única sala de la iglesia que no se quemó y quedó reducida a escombro. A cenizas prácticamente, ¿no? Y lo que Sí, sí, sobrevivió totalmente. O al 100% sea, fue el sudario. eso es, Hostia. sin un rasguño. No se quemó ni una hebra. Uf, Eso qué brutal. le envuelve en un misticismo muy curioso también. Claro, como si fuera ya divina, básicamente. Eso es, claro. Ah, Entonces, pues, respecto al sudario tengo un par de preguntas. dime. Aparte de las pruebas de fibras que tú has dicho, ¿no? Del carbono 14 y tal, ¿a qué pruebas más fue sometida? ¿Rayos X o alguna cosa así, por Sí, ejemplo? ¿Sí? rayos X, no son los rayos X que tenemos ahora, porque Ujú. ahora sí es cierto que los científicos han dicho, bueno, los medios que tenemos ahora, 50, 60 años después, no son los que tenían antiguamente. Claro. Volvamos a someter a prueba, que ahora se niegan, Ujú. Ahora se cosa niegan. que cosa que a mí me escama un poco, porque si ya dejaste, Claro. joder, pues vamos a hacer ahora que hay mejores medios. Se sometió a rayos X a través a infrarrojos y entonces se vio Vale. que es que
por eso hay restos de sangre también. Mm, O sea, es que han dado muchas teorías. Para que os haga, para que los oyentes, si no conocen el sudario es como, ¿cómo lo diría yo? Como un, ¿cómo se dice en castellano? Es que a veces me sale la palabra en inglés. Envelope, un sobre. O sea, vale, lo que te sí. hace es, te Te vuelca envuelve. así y te vuelca así. Sí. Entonces tú tienes 4 impresiones que solapan perfectamente. Mm, Y la descripción de Jesucristo que hay en la Biblia coincide exactamente con la descripción que hay del sudario, las llagas exactamente igual, donde tienes una herida coincide con donde tienes que claro. tenerlo en el lado contrario, y se sometió a rayos X, se pudo sacar la primera fotografía que se cree que es de Jesucristo a través Ujú. de esos rayos X y de infrarrojos, y lo que pasa es que cerraron luego y ya desde entonces sé que se ha pedido varias veces, creo que en 3 ocasiones, dos equipos franceses y un equipo suizo Sí. han pedido volver a investigarla en los 2000, en el 2010 y ahora recientemente, pero la Iglesia no ha dado su permiso y siguen ahí con las diferentes teorías. Ah, es que eso es lo que te has dicho, que resulta curioso, porque si en un momento dijeron que sí, Ya, ¿por qué ahora que no? ¿Qué es que quizás... Claro, yo es que siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Qué es que tienen miedo? claro, eso es. Porque es que es Eso la es. única razón Yo, a la que me puedo agarrar de hombre, decir aquí por qué no puedes lo tener hacen. muchas teorías y aquí entraría, por ejemplo, que podemos hablar luego al final, por ejemplo, el famoso libro El Código Da Vinci, Mm, que habla del cáliz, que luego hablaremos al final, exacto. el cáliz de Jesucristo. Una de las cosas que dice es que si todas estas reliquias, como se descubre que no son verdad, como que el poder de la Iglesia en la Tierra deja de desaparecer porque Ahí está. ya tu poder no viene de un ser divino que ha dejado un resto aquí. Correcto. Entonces, yo hasta cierto punto lo puedo entender, pero claro, con los medios que hay ahora, es que es complicado. O sea, no quiero, pues, yo no quiero meterme en la religión en las creencias de nadie porque yo las respeto todas, Evidentemente, sí, sí. pero creo que ese ocultismo juega en su contra. Pero Sí, también entiendo que juega en su contra porque a lo mejor se puede descubrir algo que a lo mejor lo suyo no desmerece a lo que ya. siempre han estado creyendo. Entonces, Yo creo que es al un tema final... muy... Yo creo que al final prefieren que se hable, ¿Mm? ¿sabes? Que la gente saque sus Claro, teorías y tal, que no que realmente lleguen a una conclusión final con pruebas verídicas, que digan, mira, es esto o es aquello, da igual. Prefieren que se mantenga así como en... que la gente vaya comentando, que vaya sacando sus historias, pero que realmente pero es al que, objeto en sí no le afecta en ya nada. te digo, y por favor que la gente lo tome, que yo no me quiero meter con la religión católica, o sea, pero el problema de la iglesia católica, que es la que más se conoce en España, porque el Mm, 90% pues, somos católicos de manera más directa o más exacto, indirecta, eh, es que no reconoce de dónde vienen sus orígenes. correcto. O sea, las fiestas que celebramos nosotros, Mm, el 24, la Navidad, el 24, la noche del 24 al 25, el 31, el 5 6, coinciden con fiestas judías mm, y coinciden con fiestas paganas, que son correcto. solsticios, equinoccios, fiesta de la Mm, cosecha. Y luego otra cosa, que a mí las 3 grandes religiones del mundo me chocan mucho, que son la cristiana, la judía y la musulmana, mm, y esto mucha gente no lo sabe, las 3 tienen el mismo origen sí. y las 3 comparten al mismo profeta. Mm, Lo que pasa es que luego cada una, pues, esto es como el lenguaje, todos tenemos un lenguaje común que a través de los miles de años de evolución correcto. ha ido difiriendo, ¿No? Y pero tú también hablas un comparten lenguaje común. mitos y comparten mucho. O sea, Claro, sí, el sí, sí, tema del entonces, diluvio, por ejemplo, y ya no solo en estas, sí, bueno, en yo de todos. Sumeria, por ejemplo, también está el mito del diluvio y hay Bueno, un montonazo más. mm. O sea que son cosas en Entonces, común. entonces, este tipo de creencias, en este caso católica, también tienes que saber, y ya te digo que no lo critico, no lo juzgo, simplemente expongo los hechos, Mm, como prácticamente, pues sí, cuando yo me documento para una novela, no dejo ser más que un forense porque estoy cogiendo los datos que yo necesito correcto. para confeccionar mi historia. O sea, Ujú. al final no juzgo, no analizo en un sentido o en otro, sino que lo cojo frío y lo utilizo para darle forma a mi A la novela. historia, exacto.
a la historia. Entonces, pues juego con las palabras para que me encaje lo que yo quiero contar, pero el hecho es el que es. Además, yo escribo un tipo de novela que tiene que ser 100% con datos reales. No me gusta Correcto. que haya datos que sean Mm, arcaicos o que no encajen. vale, Pero cuando tú analizas y lo ves, dices, jolín, o sea, ¿por qué sois tan reacios? ahí está. ¿Por qué, por qué tenéis los documentos bajo 7 candados donde son todos secretos? Porque al final, lo que comentabas tú al final alimentas la bola y alimentas el misticismo. Correcto. Esto sería muy fácil, señores, mire, esto sí, a veces se ha rectificado muy bien, porque por ejemplo, cuando hay una anécdota que se cuenta mucho cuando tú indagas, cuando Galileo Galilei, Mm, con la teoría heliocentrista, sí. que le persiguieron y le encarcelaron, y al final dijeron, te tienes que retractarte veces de que el Sol gira alrededor la Tierra gira alrededor del Sol y Mm, no al revés. Y dijo, sí, yo me retracto, yo me retracto, yo me retracto, pero al final hay documentado que dijo, dice, sí, pero yo llevo razón. exacto. Pues eh, al final con el transcurso de 2 años y la evolución, pues al final se ha dicho, oye, efectivamente le condenamos, no me sale la palabra, te excomulgamos, le Ujú, excomulgaron tal, y nos equivocamos, pues oye, si equivocarse es de sabios, oye, reconoce ahora hay otros exacto. medios, Y ya está. vamos a ver, luego ya quien quiera creer que crea, quien no quiera creer que no crea, Y si es muy punto. lícito creer o no creer, si Claro. eso es súper lícito. Eso ya Pero sí depende es de cierto cada que uno. claro, pero sí es cierto que la religión católica, para eso te enfrentas mucho, porque tú estudias otras religiones y son más liberales a la hora de Sí. permitir acceso a su religión. También es cierto que la religión católica, no sé si es porque debe ser de las más antiguas y de las Mm, primi, es la que más reliquias tiene. sí, cierto. O sea, es súper curioso, Mm, porque cuando tú te pones a investigar, de 40 a 30 son católicas mm. y el resto se reparten entre las distintas religiones. Es muy curioso también. Bastante. Es Sí, un, sí. sí, es muy iconoclasta, que curiosamente no quieren la iconografía, pero también De la que más tienen tiene ese y es la que contrapunto. menos la quiere. Ah, sí, sí, efectivamente. O sea, es muy curioso. Bastante. Ujú, ujú. Pues la otra pregunta que quería hacerte, perdona, es Dime, ¿cómo acabó la sábana santa en la Catedral de Turín? no se sabe. Porque Hay un claro, vacío, o sea, resulta que desde el si sur. perdona, ¿eh? Claro, si fue la mortaja que tapó a Jesús cuando murió Ujú, y que después resucitó al tercer día, tal, ujú. ¿cómo acabó de Jerusalén No se sabe. Hay un en Turín? agujero desde el año cero, que bueno, año 33, que Exacto. cuando vuelve a la vida Jesucristo, Hmm. hasta el siglo XV que aparece en Turín. En ese hueco no se sabe. Claro, 1400 años. No se sabe qué pasó. Buah. Claro, es un vacío Hay, muy grande, ¿eh? claro, hay gente que dice que es que ahora no recuerdo el nombre. Hay la mujer de Bizancio, del emperador bizantino, que era De ya la Constantino. parte Roma, de Constantino, perdón, que ya era romano, pero ya era católico, Exacto. fue a visitar Tierra Santa, Ujú. fue a visitar el monte de donde crucificaron a Jesucristo y creen que ahí apareció y que volvió y que la llevó a Europa Vale. con restos de la Veracruz, que es la cruz donde supuestamente Sí, ahora vamos con ello. eh, sí, que crucificaron a Jesucristo, pero no está documentada. Es muy curiosa. Igual que otras sí que tiene una trazabilidad, Ujú. esta no, esta llegó, apareció. Por eso también tiene ese de misticismo, porque cuando la han permitido investigar, sí que coincide con lo que se conoce de aquella época Claro. pero no sabe nadie cómo apareció. Eso llegó un día y ¡pum! Y Claro, de hecho de estas solo hay una. exacto. Se ha conseguido que solo haya una. Antes se supone que había otra que Hmm. estaba en el centro de Europa, pero al final se demostró que no era. Vale. Sí, había una, Pero no de sé si esta era solo hay por una. Rumanía, me parece, Sí, o- en una iglesia ortodoxa de Rumanía. exacto. Y claro, es que lo que tú Ujú, has dicho, ¿no? Que, por ejemplo, con el Arca de la Alianza sí que puedes seguir un poco la ruta, ¿no? A través de, pues, Salomón, la reina de Saba, que puede ser que acabara en Etiopía, pero más o menos tienes ya una rutilla hecha. ujú. Aquí, como tú Aquí dices, no. con la Sábana Santa no hay nada. Hay Ujú. 1400 años de vacío absoluto hasta que de Y pum. repente aparece en Turín. Dices, ¿Y de ostras, por qué Turín? Y no Florencia, que era más importante en aquella correcto. época. Dices, claro, en plena época medieval, Florencia estaba en su auge. Claro. Claro, ¿por qué en Perfecto. Turín? No sé, muy curioso. Sí, y luego, por ejemplo, cuando tú lo investigas, dices, jolín,
coincide con los restos de aquella época. O sea, tiene ahí ¿Su qué? sus 1400 años que dan para jugar y para muchas Mucho. teorías. Venga, bueno, te da para jugarte lo que quieras. Vaya. Bueno, pues ya que has nombrado la Veracruz, Vale. vamos con ello. ¿Qué te parece? Esta es muy curiosa. Esta es absolutamente. Espera, dame un segundo que estoy buscando la ficha porque tantos datos no los quiero dar mal. La Veracruz se supone que es la cruz donde. Los restos de la cruz donde crucificaron a Jesucristo. Ujú. En la comunidad científica te dice que si cogiéramos todos los restos supuestos de la Veracruz que hay, habría para hacer 3 arcas de Noé. O sea, todo el mundo y en todas Hostia. las. De hecho, aquí en España tenemos varias de la Veracruz. Ah, yo conocía una. Sí, pues en Murcia tienes uno, de hecho hay la Orden de la Veracruz, Mm. hay órdenes militares. Pero dame un segundo que se Sí, me ha sí, ido sí. la ficha. Vale, ya la tengo. Vale. Tienes en Rumanía, en Centro Europa, en Francia, porque también una tradición que en los antiguos reyes medievales siempre decían que tenían que tener un trozo de la Veracruz. Pues, Ah, vale. Hostia. y te ungían rey a través pues, de una imposición a través de un resto de la Veracruz. Anda. Entonces, hay tantos que esta es totalmente random, o sea, por Madre hablando mía. así de menos, porque hay tropecientos mil restos. No hay ninguno documentado porque los hay de pino, de olivo, de abeto, Ah, de diferentes que llevan árboles, de... 500 años, que llevan 600, 800, que aparecieron hace 2000 años. En Santiago se supone que había, Mm. en Roma, en Santa Toribio de Líbana, Madre Guatemala. mía. Es que está en Perú. Que dices, ¿cómo aparece un ¿Hasta en resto de Perú? Sí, dices, ¿cómo aparece una astilla en Perú? Pues la hay en Perú. Madre mía. Claro, Entonces, esto es esta es muy la más random. random de todas. Uf. Para mí esta es la que efectivamente la que tiene más fake dentro de Claro. lo que puedas creer o no puedas creer. Insisto, yo quien quiera creer que el resto de la Veracruz que hay en su pueblo es Mm. la verdadera, lo respeto, Evidentemente, y pero tanto. yo Solo simplemente faltaría. expongo los hechos que hay, no expongo más. Ujú. Y ya te digo, en la comunidad científica dicen que si cogieras tantos restos como los que hay, montabas 3 arcas de Noé. Hostia, esto es acojonante, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, no hay país católico que no tenga un resto de la Veracruz. Y ya te digo, Madre aquí en mía. España tenemos varios. Uf. Caravaca de la Cruz se Ujú. llama así por eso. Vale. Tienes la Orden de la Veracruz también en Murcia. Santo Toribio de Líbana. En Santiago de Compostela también hubo una. En Wow. Madrid se supone que ha habido también. O sea, es muy curioso. Claro, Pues, y estos pedazos de la Veracruz, de la cruz donde fue crucificado Jesús, ¿tienen algún tipo de poder místico, vamos a llamarlo así? ¿Algún poder no, milagroso? no. La tradición romana, Hmm. romano-católica, viene dada porque cuando hacías el peregrinaje a Tierra Santa, esto empezó ya te digo, con la mujer de Constantino, Ujú. que fue a hacer un peregrinaje y se trajo un trozo de la Veracruz. Entonces parece ser que el resto de reyes dijeron, pues yo también. Vale. Entonces se hizo muy común Hmm. que todos los reyes tuvieran. De hecho, había un tráfico porque había monjes que se dedicaban a Claro. vender trozos de Veracruz constantemente. Y de hecho a más de uno le pillaron curiosamente por reliquias falsas. ¿Por qué sería? Porque vendería 1,5 millones de trozos de la Exactamente. Veracruz. Claro. Por lo que sea, la cruz no era tan grande, no Claro. daba para tanto. Y, y parece ser que era tradición que tú te pusieras la corona a Hmm. través de la Veracruz porque se supone que te daba sabiduría y también va linkado a un tema muy común que se comenta y lo que pasa es que Dan Brown lo giró y lo tergiversó para se permitió el giro para su novela El Código Da Vinci, Ajá. y es que se supone que los reyes, y siempre lo que se ha dicho de la sangre azul, Sí. viene el azul porque el agua que emanó de la herida de Jesucristo era azul, Ujú. y tú se supone que cuando eres noble tienes la sangre azul porque vienes de un poder divino que te ha permitido ser y Vale. tú eres un ser divino y por eso te tienen que imponer con un resto de astilla de la... O sea, es que va muy ligado a las creencias que había antiguamente. Entonces, como se creían seres superiores por la imposición de Dios, pues tener un resto de la Veracruz les legitimaba pues Sí, para ser reyes, ¿no? para ser reyes. Vale. O sea, es que esto viene muy ligado. Lo que pasa es que Dan Brown le dio un giro y dice sangre real, Ya. y le da el giro que le da en el libro, que posteriormente en la película. Pero el origen viene de ahí.
Claro, hace un tiempo vi una especie de documental de vídeo, ¿no? Que no sé si fue el pedazo que se llevó, a ver, lo tengo por aquí, Helena de Constantinopla, ¿no? Que fue la madre de Constantino, Eso es. que se decía que era Ferviente la... católica, como ella sola. Exacto. Se decía que era la verdadera porque había como un nombre grabado o algo así, ¿puede ser? No, porque tenía el INRI, lo Eso, el de INRI. las siglas que ahora no recuerdo exactamente que era latino. Y Espera, se lo vamos a decir a los lectores. Espera, que lo tengo por aquí. Dame un segundito. hasta la tengo en la punta de la lengua y no me Sí, sale. es que el latín era. ¿Cómo se era? Era Iusus Nazareus Reus Liundanum. Eso, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. vale. Exactamente, era lo que. Entonces, esa sí que puede tener cierta verosimilitud y tiene una trazabilidad, Ujú. porque se supone que llegó a Constantinopla, de ahí llegó al centro de Europa y creo que está en Inglaterra, Ah, está en si no Inglaterra. recuerdo mal, en una abadía de Inglaterra, que ahora no sé si es en la abadía de Westminster, una de estas grandes, que es donde se entierran a los reyes, el Panteón de Vale. los Reyes creo que está ahí. Mm. Pero claro, te pasa lo mismo. Jesucristo fallece en el 33 y esta mujer llegó bastantes años después, bastantes Exacto. siglos después. Siglos, sí, sí. Entonces, Hay fallas. y es que se supone que se la encontró cuando se sentó, se puso de rodillas a rezar Mm. y hizo así, quitó un poquito de arena y ha aparecido. Entonces volvemos al misticismo de antes. Entonces, estos mitos, como todas estas cosas, como encajan en mitos y en cosas muy puntuales, es que también estaríamos en muchos mitos de reliquias militares, de... Claro, hay un montón. Mm, Pues claro, ya, el tema de la cruz ujú. me parece, bueno, curioso como todo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una época de que cuando crucificaron a Jesús, bueno, cuando pasó todo lo que pasó, claro, era el castigo que se le daba pues a los ladrones, asesinos, a todo el que hacía el mal, básicamente, ¿no? Era la crucifixión. Sí, pero el tema de la crucifixión, sí y no. Claro, es que esto aquí, y yo sé que aquí se va a echar mucha gente encima, pero vuelvo a los hechos. Los hechos son los que son. No, sí, sí, tanto. A ver, hechos El, es lo el que hay. tema de el tema de crucifixión Mm. no es lo que el crucifijo en cruz que, perdón, en vertical y horizontal que tenemos. Los romanos crucificaban, pero Sí. crucificaban en X. Ah, Ah, amigo, y hostia. luego el crucifijo, si tú te fijas en cualquier crucifijo, Sí. en cualquiera, las heridas están en las palmas Y en los pies. y en los pies. Bueno, los pies que Pero no estaban te así, ¿no? crucificaban por las palmas, Por los... porque si a ti te crucificaban por la palma, por el peso, se rompe y se Claro, raja. era por la muñeca, ¿no? Era por la muñeca, por entre el radio y el cúbito, el Sí. hueco que tenía. Entonces, todos los crucifijos del mundo están mal. Claro, es verdad. Esto linka mucho porque muchas veces damos por sentado ciertas cosas. Y hay un tema en historia que está documentadísimo Eh, y es un ejemplo lo de los romanos de así cuando iban a matar y así. sí. Es al contrario. Cuando tú decías así, es que bajaras el arma, no que le mataras. Y cuando tú decías así, es que tenías que subir para matarlo. Pues, hostia, siempre lo han dicho al Al revés, en plan, gladiador. salvado y muerto, ¿no? Claro, pues es al revés. Es sube el arma para matarlo, baja el arma Ah, para, hostia. para... O ¿Ves? sea, Siempre se aprende algo. entonces, tú esto se lo cuentas a un católico y se te pone cuanto menos de uñas, que yo lo entiendo, No, sí, claro. pero el hecho es el que es. Claro. Y tú ves documentales y crucificaban en X Hmm. y claro, por si alguien, yo no soy médico, pero si algún médico lo ve, tú no puedes por el peso, te lo rasga. Ahí está. Te crucificaban, que está documentadísimo Hmm. por, Por la muñeca. por la muñeca. De hecho, hay una reliquia que no ha salido aquí porque se está estudiando, y es que cerca del monte se supone que a Jesucristo le crucificaron con dos ladrones, uno que era Sí. ladrón y otro que era inocente. Hmm. Pues hace unos años apareció un clavo atado a una muñeca, doblado, y se supone que es de uno de los ladrones, y están investigándolo porque, claro, el clavo está por la muñeca. Wow. O sea, Hostia. apareció pues, en los años 80. Lo que pasa es que solo apareció uno en los años 80, 88. Pero si tú buscas cómo crucificaban a los romanos, que era el Hmm. peor castigo, Claro. era siempre por la muñeca, precisamente para que sufriera. Hostias. Pues fíjate que, claro, me imagino que el cine también ha tenido parte de culpa, ¿no? Sí, sí, hombre. Ah, yo pensaba que era pues la típica, ¿sabes? No, no, Pues no, no, no. Claro, porque creo que viene del latín que es cruxis, que es sí, cruz.
en así. Que no es Hostia, esto, es claro. esto. Anda. ¿Y por qué se simboliza de esa manera? Pues eso habría que preguntarlo a los hijos. Es que aquí viene luego cuando se hizo el concilio de Nicea. Sí. Es que este tema es complicado. Es que la Biblia se supone que la escribieron los apóstoles, Antiguo Testamento cuando antes de la llegada de Jesucristo, Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo. Bueno, pues que lo de Concilio de Nicea también es historia, o sea, no estamos... Claro, A eso fue ver, en el si 623, alguien si se no ofende, recuerdo pedimos mal. disculpas, pero es que es, Sí, no, yo es lo, que, yo lo es que es siento, historia. pero claro, en el Concilio de Nicea, como había tantas escisiones y tantas variantes de judíos, cristianos, católicos, Ahí está. ortodoxos, ultraortodoxos, se juntaron todos los jefes de las religiones y dijeron, vamos a unificar todo. Mm, Y cogieron este testamento sí, este no, esto de aquí, esto de aquí. Según lo cuentan en la Biblia, llegaron varias palomas y se aposaron en los testamentos. Pero claro. vamos, lo vamos a poner cuanto menos entredicho. Ahí está. Lo dejaremos como Había duda. 500 y pico. Sí, por lo que sea, vamos a ponerlo Sí, como duda, exacto, por si acaso. por si acaso. Y de ahí luego ya se hizo el compendio y se hizo la Biblia. Ahí Entonces, está. yo insisto, o sea, no quiero criticar la creencia de nadie, pero es que es el hecho histórico documentado, Correcto. fehaciente, científico, que se crucificaba así. Correcto, no, sí, mira, yo con todos los programas que he hecho y tal, a ver, que tampoco han sido muchos porque llevo poco con esto, pero he llegado a la conclusión de que tú puedes opinar de algo sin criticar algo. No, 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 yo lo respeto. O sea, y a lo mejor la gente dirá, joder, este tal. No, no, yo soy católico, yo he hecho la Mm. comunión, Sí, no, tengo yo mis también. hijas, pero yo analizo, quizá a lo mejor por mi profesión, Ujú, yo analizo los datos y claro. yo los interpreto. Mm, Los datos son objetivos. correcto. Luego, evidentemente, quien quiera ir a misa, yo lo respeto. Evidentemente, solo Quien quiera faltaría. rezar, sí, 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 no. Yo soy el primero que si tiene algún problema, pues se encomienda, pero Mm, oye, el hecho es el hecho y es lo que es lo que es. correcto. La historia lo marca así, pues estamos hablando simplemente lo que marca la historia, ya Eso está. es. Estos son No hay hechos más. absolutamente históricos y documentados. Correcto. Ujú. Pues bueno, como estamos con madera, vamos a Ujú. seguir con madera. Y La aquí buena. hay mucha madera. Aquí hay mucha. Aquí hay El mucha arca de madera. Noé. Ahí está, sí, señor. El arca de Noé. El arca de Noé es de las pocas reliquias que se hablan en el Génesis, en el Antiguo Testamento. Esto es antes para la gente que sea neófita, Mm, como comentaba antes, el Antiguo Testamento es el libro común de los cristianos y los judíos antes de la llegada de Jesucristo, ujú. y luego está el Nuevo Testamento que es ya con la llegada de Jesucristo. Para la gente, si quiere hacer la diferencia, los judíos lo que pasa es que no creen en la llegada de Jesucristo. Ahí está. Esa es la diferencia. Ellos solo creen en el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Vale? Noé se supone que era nieto de Matusalén, que la gente dirá, ¿vive más años que Matusalén? Pues según la Biblia, Matusalén era un señor que ahí entramos también en teorías de astronautas ancestrales y demás, Exacto. de gente extranjera, que vivió 1142 años. Mm. Se le hizo larga la vida al hombre. Vaya, no veas tú. Se le hizo larga. Entonces Noé era su nieto y se supone que era el hombre más noble y Ujú. mejor que había en la tierra. Mm, Llega un día Dios, habla con él, le dice que tiene que salvar a todos los animales de la creación y a su familia ujú. porque no está contenta con la humanidad Exacto. y va a abrir los grifos y esto se va a parecer aquí a una pecera, por decirlo ya. Literalmente. Curiosamente, casi la mayoría de las religiones que vienen, pues, como hablábamos antes, musulmanes, Ujú. judíos, religiones mesoamericanas, centroamericanas, asiáticas, hablan de diluvio Ahí está. y en la misma época. O Mm, sea que es muy curioso. O sea que de hecho se ha ido documentando, se está investigando por si pasó algo, algún cataclismo, porque es muy curioso que religiones tan distantes y que no interconectaron aparentemente, como puede ser americanas y asiáticas, mm. hablen de lo mismo y en la misma época. También es Ahí muy, está. muy curioso. Y bueno, mandó construir un arca, un barco grande para que la gente nos entienda, por si nos siguen de otros sitios, Ujú. donde tenía que salvar a una pareja de cada animal y a su familia. Y tenía que tener comida para 40 días, si no Sí. me falla mal la 40 memoria. días. Si no me falla mal la memoria. Entonces, mientras que iba construyendo, los animales iban llegando, los iba metiendo en arcas y llegó el diluvio y bueno, una arca que creo que medía aproximadamente unos 300 metros, está más o menos descrita
eran unas 100 varas, no, En 150 codos, ¿no? varas más o menos, o codos, codos, no, lo Codos. describen codos, perfecto, sí. Mm. Cierto, en codos. De largo, de manga también otro tanto por ciento. Y curiosamente, según la Biblia, quedó varada en el monte Ararat Ujú. y cuando bajaron las aguas, pues salieron todos los animales. Muy poca gente había sobrevivido porque Claro. fue, fue monumental lo que cayó. Y entonces de nuevo se volvió a repoblar la tierra y ya pues con la generación de humanos que con el paso de los años con lo que llegamos hasta ahora. Ujú. Aquí hay cosas muy curiosas. Eh, si tú haces una visual del monte Ararat desde arriba, una panorámica desde arriba, aquí volvemos a lo que tú te quieras creer o no te quieras creer. Aparentemente se encuentra el hueco de un arca, o sea, Sí. lo que sería la quilla, la parte de la quilla. Aquí está lo que cada uno quiera creer, lo podéis buscar en internet que lo podéis encontrar. Sí, pondré por Se aquí han las encontrado, imágenes de lo que estamos hablando, ¿eh? sí, sí, hay otra arca, esta curiosamente no se puede demostrar, pero hay otro resto que dicen que puede ser un monte de Turquía, que ha Vale. parecido también una impronta muy similar Mm. a esta. Y aquí ya sí que jugamos mucho con la creencia. O sea, Claro. si esta todavía no tiene, como no tiene vestigios, como no tiene rasgo, no tiene algo tangible, aquí jugamos mucho con la especulación. Mm. Al contrario que las otras, que sí que supuestamente hay pruebas y son tangibles, esta entra mucho en la especulación. No se la confiere ningún poder más allá de poder unificar a todos los animales Mm. y la particularidad de que, bueno, que, que se habla, decir, en otras religiones se habla de otras arcas. Vale. No se sabe si de la misma o no de las mismas, Mm. por lo que comentaba, hay religiones muy separadas, mesoamericanas y centroamericanas, incas, mayas, aztecas, toltecas, mesotecas, Mm. de todo tipo, asiáticas, pues, de Ulan Bator o de por ahí, que tienen un nexo común que hablan de más y describen más o menos un arca similar. Vale. Esto a los teóricos de los extraterrestres les da para decir que, bueno, Es una nave. que es una nave alienígena y tal, Exacto. pero da para poco porque no hay vestigio. No es como, por ejemplo, lo que te decía de Veracruz. En Veracruz hay restos para aburrir. Correcto. Aquí ya puedes jugar y puedes creer. Esto ya entra un poco más en la descripción de esta, Mm. que curiosamente, que es muy curioso, hay muy pocas hay muy pocas referencias al Arca de Noé en la Biblia, Mm. simplemente este pasaje y ya está. Sin embargo, el resto de reliquias, como por ejemplo las vamos a dejar para otro programa, que puede ser Sí, sí, sí. la lanza de Longinus, que es la lanza que atravesó A a Jesús en el Jesucristo, costado, ¿no? supuestamente atravesó a Jesucristo el costado, Mm. que también simplemente, por ejemplo, Éxodo 2, Mm. y fue muy perseguida por los nazis, se Exacto. supone que tiene una leyenda negra, Mm. que todos los grandes emperadores la tuvieron y por eso llegaron a ser grandes emperadores, pero bueno, se da para otro programa. Vaya, solo ella, ¿eh? Pero no, la danza es súper curiosa. Eh, Y que confía la vida eterna, se han hecho también películas, bueno, da para muchos juegos. Sin sí, embargo, el Arca de Noé, como no hay vestigios, lo único que se sabe es esa impronta. Quizá a lo mejor, pues, cada uno ve lo que quiere ver claro. y quiere ver. Insisto, son hechos, yo no cuestiono, Dios me libre a mí de cuestionar, pero es muy curioso. De esta hay muy poco porque no da juego para ello. Del Arca lo que creo que da juego son las investigaciones que se han llevado a cabo en la zona que ¿Mm? tú dices del Monte Ararat, ¿no? Que hay como una zona, ¿no? Que tú dices que parece como la quilla de un barco. Eso es, Pero tal sí que es cual. verdad que, corrígeme si me equivoco, Carlos, en la Biblia la describen como un cajón Sí, cuadrado, rectangular, ¿no? Digamos, totalmente, como sí, un cuadrado. Y sin embargo, la quilla hace como forma como de canoa. de canoa, así, de un óvalo estirado, como un Exacto. óvalo muy, muy Y largo, claro, sí. eso es lo que me tira para atrás, ¿no? Fuera de... es mi opinión, mi humilde opinión, ¿eh? Cada uno, repito, que crean lo que quiera, que es totalmente respetable. Pero a las pruebas me remito, a las pruebas físicas, que claro, no me lo parece. Por la No, no, forma no, en la que la totalmente, Biblia no. la describe y por lo que dicen que está ahí en Turquía, ¿no? En el Monte Ararat. Y claro, me tira un poco para atrás eso, ¿no? Pero luego Claro, también te pones a pensar y sí. dices, un cajón, por ejemplo, la película Sí, la de vi, Noé, a mí me de gustó. Russell Crowe,
le hace en forma de cajón, Exactamente, le hace como la describe la Biblia. exactamente. Es que eso es muy curioso, porque claro, ¿ahí qué te crees? Porque dices, vale, volvemos a lo de antes, tenemos dos hechos objetivos, Mm, que según la Biblia en el Monte Ararat se quedó encallada el arca de Noé, y hay una muestra de una especie de, si quieres verlo, como una quilla o como mm, una impronta. Pero la descripción que te está dando es totalmente diferente. exacto. ¿Qué te quieres creer? ¿Lo que estás viendo o lo que estás leyendo? Ahí está, porque eso puede O ser sea, es una... muy. ¿Cómo se llama eso? Una ilusión óptica, ¿no? Que, Claro, ¿cómo se llama? Hostia, no me acuerdo, ¿no? Aquello que parece que ves una cara pero que no hay nada. Tiene un nombre sí, técnico, pero sí, no me tiene un nombre que acuerdo. ahora no recuerdo, pero, Eh, pero luego, por ejemplo, y ya yo meto ahí el cebo para otro programa, te pasa lo mismo con la lanza de Longino. Cuando tú ves las fotos, las dos que hay, que una está en Polonia y la sí, otra no recuerdo exactamente dónde es. La de Polonia es la que supuestamente es la que más se supone que es la verdad, vale. es la verdadera. Si tú ves la forma de la lanza, Ujú. los romanos no tenían esas lanzas, ¿Ves? no tenían esa punta de lanza, tenían el pilum, el soldado romano tenía Sí. el pilum, que era, para la gente que no sepa, era mitad una estaca de madera y la mitad era de hierro Mm, largo y acabado en punta. exacto. Tenían lanzas, pero no tenía forma lanceada, Mm, la forma de hoja lanceada, que eso empieza a darse en el siglo XII-XIII con las armaduras para poder penetrarlas. mm. Entonces dices, ¿me lo creo o no me lo creo? Es que yo Porque para mí no coincide. esa lanza la veo como muy ceremonial. Sí. ¿Sabes? Como que ya pondré por aquí la foto, ¿eh? Como con esa, como con ese cinto de oro alrededor, ¿no? Que es Hombre, no incluso. creo, no creo yo que un soldado que estuviera custodiando tuviera un cinto de oro. Ahí está. Por eso digo que es muy demasiado vistosa para ser una lanza de guerra normal y corriente de la época, ¿sabes? Pero bueno, aquí es lo que Eso. dices tú, aquí ya entras en temas de creencias de cada uno. Sí, sí, yo lo respeto, ¿eh? Quien quiera creerlo y Evidentemente. quiere ir a Polonia a verla, creo que está en Cracovia, en la Puede Catedral de ser. Cracovia, si no Sí. recuerdo mal. eh, Vamos, que vaya y la disfrute y no, Tal vamos, cual. no sería yo quien le diga que no vaya. Ni mucho menos. No, al contrario, Ujú, que disfruten la ciudad, que es muy bonita. ujú, ujú. Y Por eso. volviendo al Arca de Noé, es que Ujú. he visto varios documentales porque esta historia me fascina, sinceramente, ¿no? Sí, sí, a mí es una que me tiene muy fascinado también. Y resulta que cerca de la zona donde se cree que está el Arca de Noé, han encontrado como unas piedras, ¿vale? Muy grandes con unos agujeros, que según se dice, se utilizaron como anclas. Como las anclas para el cimbreo. Ahí está. Y claro, en las supuestas anclas se ve que hay como dibujadas, no sé si son 7 cruces, me parece, o 6 cruces o Sí, algo te así, cruce. que son como simbolizando a la familia de Noé. Claro, no era, si no recuerdo mal, estaba él, su mujer, eh, tres hijos, el marido de una de Sí, las hijas y el que nació. exacto. Creo que en el arca nació otro, Sí, juraría que que sí. no recuerdo exactamente quién era. Es que ya los nombres ya no me Había acuerdo. 6 o 7 cruces, me parece. Mm, Y sí. después, aparte, hay otras como otras piedras, ¿no? En las cuales hay dibujadas animales que no son autóctonos de allí. Y eso es lo que Correcto. da sospechas también, ¿no? De que posiblemente, pues claro, por eso el arca se aposentó allí, ¿no? Bajaron los animales y de ahí fue donde la gente que sobrevivió o que estaban por la zona, pues vieron animales que no habían visto nunca y lo primero que hicieron fue Dibujando. dibujarlos en piedra. Es un poco lo que Claro. respalda, Sí, sí, digamos, la yo lo he teoría visto, esta, pero ¿no? claro. El problema es que tú no tienes un resto Algo físico, un que pedazo algo de físico, claro. madera fosilizada de hace, Ah, vete tú a saber cuándo. de hecho, la que está más documentada y la que más, quizá, volvemos y nos retrotraemos a lo que hablábamos antes, Ujú. de las reliquias, la que está más documentada y la que genera más preguntas es el sudario. Sí, Porque esa sí se dejó investigar y claro, esa, cuando se ha investigado, ha coincidido plenamente. ahí está. Calla, es que aparte cuando Y pongo claro, las fotos ya se ve el cuerpo sí, sí, totalmente. O con sea, el parece que va a andar. rostro, Sí, es que se ve tal perfectamente. cual. Es que parece Parece que literalmente están una andando. foto, o sea, es que es increíble, Y se ha hecho increíble. con técnicas de la Edad Media, con técnicas actuales que tenemos ahora en el siglo XXI, Ujú. y no son capaces de reproducirlo. Es que yo creo que es imposible. Y mira que es complicado, ¿eh? Porque no... Mm. Pero es que además, si Hostias. tú ves, es el lino, el gramaje, Mm, lo que despistó mucho fue el olivo que había en aquella época, que está claro. documentado, o Mm. sea, es muy curioso. Ahora que Y dices luego, olivo, volviendo al arca, ¿no? Si no voy equivocado,
Noé supo que ya había acabado el diluvio cuando una paloma volvió con una ramita de olivo en el pico, ¿no? Correcto, correcto, Vale. Es que ahora me ha venido a la cabeza, digo, hostia, no sé si es correcto. Eso es. del... Así es como supo que ya se había acabado y que había tierra firme. Exacto, vale. Guay, Entonces guay. se supone que la paloma siguió y, claro, porque, claro, también es que la simbología de la paloma en la Biblia, como se supone que representa al Espíritu Santo, Ahí está, da para mucho, porque siempre ha aparecido claro. paloma, porque la paloma fue la que se apareció también ya avisando de la llegada Ujú, del Espíritu Santo a María para ujú. cuando se quedó embarazada. Sí. O sea, da para mucho lo de la paloma. Sí, Las bastante. palomas supuestamente eligieron los testamentos Ahí cuando está. el concilio de Nicea y demás. Mm. Es un símbolo Es que ahora con bastante el concilio de Nicea primordial. estoy muy puesto porque también hace poco terminé una novela sobre el concilio de Nicea. Vale. Hostia, pues ya hablaremos porque también me interesa mucho. Es que todo este... los temas bíblicos me gustan mucho. Sí, Me gustan mucho. yo ya te digo, además cambia un poco el género y sí que hablo sobre el concilio de Nicea, pero hablo de un asesinato dentro del concilio de Nicea. Vale. Hostia, me gusta, me gusta. O sea que ahí lo dejo. Hay chicha ahí, ¿eh? Ahí, chicha. Es que esto es un mundo y las religiones Uf, son otro, es una pasada. es increíble. Si te gusta un poco leer y te gusta aprender, las religiones te dan para mucho. Luego podemos Mucho, hostia. hablar, pues es que se puede hablar de mucho. Tienes desde, ya si quieres meterte en el mundo de las armas, Mjolnir, que lo Mm, podemos dejar para otro, el arco de correcto. Thor, perdón, el martillo de Thor. Martillo de Thor. Las armas que tenían los dioses griegos tenías para aburrir, que si el tridente, el báculo, Ah, el portador Excalibur. del rayo, o sea, la horca de... Si tienes para mucho, Excalibur, el rey Arturo. Excalibur. Y claro, si nos vamos Pero a bueno, todas las leyendas. Excalibur tiene una cosa muy curiosa porque Excalibur sí que está medio documentado. ¿Qué dices? Y eso es lo que la gente no sabe. La O espada sea, Excalibur. sí, pero está y no está. Es que esto hay que... Y Wow. aquí, si queréis, lo dejo para otro. Sí, sí. Está casi demostrado que Arturo no era Arturo de la leyenda artúrica, sino un rey Arturo, el primer rey inglés Mm, que luchó contra los sajones. Está documentado que la película del rey Arturo sí, ¿eh? que hace Clive Owen, Mm, que era un general romano, tal, van por ahí los tiros. Está casi documentado oh, que existía un tal Artorius y que tenía una espada que tenía una inscripción en latín que cuando la encontraron, lo único que parecía era Excalibur, pero eran siglas. hostia, vale. Y de ahí viene el nombre de Excalibur. Hostia. O sea, Uh, lo que pasa es que, volvemos a antes, la literatura y la historia y el mito lo han unido, claro. pero han unido las siglas, pero era Excalibarvenses, no sé, Sí. era algo latín que no recuerdo porque el latín ya de cuando lo estudiaba se me ha ido Ya. un poco. Me comprometo si hacemos un programa a buscarlo exactamente, pero son las siglas de. Entonces, por ahí luego se deriva y ya se mete el mito y es como, por ejemplo, y aquí yo lo siento mucho, pero es así. Una de mis primeras novelas que yo hice fue mi primera, a mí me ha apasionado siempre la figura del Cid. Ya sin Y campeador. la figura, sí, que yo sé que aquí mucha gente de Vox se me va a echar encima. El Cid no era todo lo gran patriota que era. Correcto. Era un Sí. hombre que era un hombre de frontera de su época que si tenía que luchar a favor de los judíos, luchaba a favor de los judíos, de los moros, de los cristianos, lo que Mira, le pagara más, porque era un mercenario. mira, está a punto de decirlo. Lo voy a decir yo para que no te metas en lío, pero era un mercenario. Era un Ya está. mercenario. Tal Luego cual. sí es cierto que él hizo mucho y tal, y tenía sus lealtades, pero el tío era un hombre de frontera Punto. mercenario. Y cuando tú te pones a investigar la leyenda, claro, tú tienes la imagen, yo vengo de la generación de la ESO, tú más o menos somos coetáneos los Sí, dos, exacto. donde tú te decían, te lees la figura del cantar del Mio Cid, y tú Mm, lees el cantar del Mio Cid y dices, joder, si este tío era el Superman que teníamos en España. tal cual. Y luego le ves y dices, y ya No es analizas tanto. con la perspectiva de casi de historiador, que un escritor Sí, de novela histórica es casi un historiador, dices, pues no era como me lo contaban a mí de pequeño, ¿eh? exacto. Mira, hay, A lo mejor, hay un juego que seguramente lo habrá jugado, que a mí me gusta mucho desde siempre, que es el Age of Empires. me encanta El jugar 2 todo. está la historia de el Cid.
Y ves correcto. en un momento que estás con Castilla, en el otro que estás con los musulmanes, en el otro con no sé qué. Y ahí se demuestra, bueno, es que el propio juego te lo explica perfectamente. Sí, sí, o sea, es que claro, luego jugamos con el icono, volvemos a lo de antes, juegas con el icono, que la gente lo toma, que yo insisto, que no me lo tomen mal, pero es que es así, volvemos antes a los hechos. Exacto. Y es cuando tú te metes en temas de historia y empiezas a ver y dices, pues esto no es como me lo contaban a mí, ¿eh? Ahí está. Y vas a fuentes oficiales, fuentes documentadas, gente Ujú. que ha hecho, y dices, pues esto no era así. No, no, tal cual. A la que vas a la fuente, te das cuenta Mm. de que muchas cosas que te han dicho no son tan. Claro, yo sobre todo lo que siempre digo, y vuelvo un poco aquí a mi parte de divulgador, Hmm, cuando yo voy a charlas y le digo, por ejemplo, yo que, como comentabas antes, que yo me dedico a la banca, me dicen, no, es que esta inversión, tal, no sé qué, es que me dan. No, mira, tienes que mirar las cosas siempre con un espíritu crítico. claro. Tú tienes los hechos y tú tienes tus creencias, pero los hechos son los que son. Y tú Ahí tienes que, está. tú tienes que tener siempre la capacidad de analizarlo, Hmm, porque no te puedes creer lo que te dicen. correcto. Luego puedas tener fe, no tener fe, volvemos a lo que teníamos antes de ahí, pero el hecho es el que es. Hmm, Entonces tú tienes que tener siempre esa capacidad crítica de decir, bueno, pues esto a lo mejor, volvemos a lo de para arriba y para abajo. Tú en cualquier libro de historia lo ves y dices, joder, esta gente, igual que por ejemplo los gladiadores, no, morís en la arena. Es que te puedo hablar de muchos casos. No, no, ya, no, no, no. De hecho, tengo en la cabeza un día que tenga tiempo es hacer un libro que hable de los errores de la historia vale. que se han Hostia, transmitido en la época. pues se te va a hacer largo. Porque tú tienes, dices, joder, dices, los gladiadores apenas morían. Ya. Porque no se podían permitir morir, porque mantener un gladiador era muy caro, porque eran gente que comía mucho y comía Claro. muy bien. O Eh, sea, y no se podían permitir morir. Entonces, para que muriera el tío tenía que haber sido un cobarde en la lucha. Si básicamente. no, no. Entonces, no los mataban. Ellos, cuando caían derrotados, simplemente hacían así Hmm, y les daban piedad. vale, sí, en plan me rindo, Ya ¿no? está. Eso es. Ya está. Entonces, por eso hacían lo de arriba a abajo. Si Claro. el emperador había visto que había, o la gente había visto que había luchado bien y Hmm, tal, pues le dejaban vivir para que vuela otra vez. Pero no se claro. puede permitir porque eran como los caballos de carreras. O sea, eran Tal carísimos de cual. mantener. Claro. Eran carísimos de mantener. Es que yo O creo sea, que eran muy caros. en la historia lo que tú dices, ¿no? Hay muchos errores. Uh, Muchísimos. ah, pero muchísimo. Muchísimos. Ah, Y yo creo que la gente, sin ánimo de ofender, evidentemente, no tiene o no quiere tener igual, ¿no? Ese sentido de curiosidad, de mm, investigar, de buscar lo que realmente pasó en algún momento de la historia, ¿no? mm, Y a mí como investigador, por llamarlo de alguna manera, porque es que me gusta mucho buscar y mm. indagar y todo eso, es precioso. La historia Me es preciosa. Mira, encanta. nosotros en España, que parece que, vamos, nosotros que somos españoles, muchas veces parece que te arrepientes de la historia de España. Tal cual. Y nosotros le gusta a la gente o no le guste, hemos tenido el imperio más grande que ha habido en la historia. Literal. Ahora somos lo que somos y bueno, Pero no por pero culpa nuestra. tienes un montón de cosas que dices, joder, qué mal nos vendemos los españoles. Tú tienes, y ya si queréis cerramos, porque da para otro. Vaya. Tienes la Armada Invencible. Tú ves cómo lo cuentan, cómo nos derrotaron los británicos y dices, joder, si parece que nos dieron pal pelo. Pero si tuvisteis una suerte de. Me vas a perder la expresión, pero tuvisteis una suerte del copón, No sé que si. íbamos para allá, que los íbamos a reventar, y llegó una tormenta que nos hundió los barcos. Exacto. Si fue Y no eso lo que nos pegasteis ni un ganó, no tiro. ellos. Claro. Luego dices, la Inquisición española, que Hmm. estuvo mal. Sí, claro. Pero tú ves la Inquisición española, que está documentado que mató a 700 mujeres, Hmm. y tienes la Inquisición española, que era la mala, malísima, y tienes la europea, que mató a más de 40.000. Madre mía, y tanto. Dices, jolín, ¿y por qué nosotros somos los malos y ellos son los buenos? O, Exacto. por ejemplo, la expulsión de los judíos de España, Hmm. que está mal, pero se les dio un año para vender sus tierras a un precio justo. Exacto. Y llegaron los británicos, los metieron en barcos, y el rey de Inglaterra, que estaba divertido ese día dijo, voy a ver cómo se hunden los judíos, a ver si su Dios les salva. Claro. Y les empezó a bombardear y les hundió los barcos. Y se reía encima, de ¿a dónde está vuestro Dios ahora? Hmm. Y que de esas te puedo contar muchas, la leyenda negra de América, Uy, sobre que se todo con estaban, que se esa, es que estaban eso. matando, que se estaban matando entre ellos y llegamos nosotros, Exacto. que también les matamos, que también les dimos lo suyo, Hmm. pero bueno, Sí, no lo hicimos pero no al tan que nivel así. de la leyenda negra
que hay No, encima de porque todo esto. además el gobierno español fue el único que creó los derechos sociales. Sí, Y un español nacido allí, o un criollo, o un indio nacido allí, tenía los mismos derechos que un español de la península. claro, imagina. Creó los primeros convenios de derechos sociales. Eh, O sea, eh, es muy curioso la historia, cuando la indagas un poco, dices, joder, pues esto no es lo que a mí me contaban. exacto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados también a creernos lo primero que escuchamos. Por eso digo lo del sentido crítico. Ahí está. Ya, por eso, y eso, ya, por ejemplo, yo a mis hijas es una cosa que les digo, les razono las cosas y tal. Y mis hijas son pequeñas todavía, Mm, pero sobre todo cuando doy charlas, siempre les digo, tenéis que tener sentido crítico. O a mí, por ejemplo, me preguntan, ¿y tú recomendarías que trabajáramos, que yo tuviera la cuenta en tu banco? Pues no, tú cógete lo que te da el banco donde yo trabajo, que no lo voy a hacer por no, lo voy a decir por no claro, dar publicidad. Cógete otro, cógete otro, cógete otro y analiza. Y claro, habrá gente que le compara. interese trabajar tener la cuenta en el mío, habrá gente que le interese tener cuenta en el otro, pero tú tienes que tener diferentes alternativas para poder elegir con criterio. Evidentemente, tú al final, pues, si tú tienes 4 o 5 diferentes encima de la mesa, tú dices, vale, yo quiero esto. ¿Qué es el que mejor me lo ofrece? ¿Cuál es? Pues este. Eso es, Fuera, ya está, punto. No hay más. eso es, eso es. O sea, Pues ya te bueno, digo que tenemos para varios programas, madre mía, pero pero yo encantado de estar contigo. el de Excalibur hay que hacerlo, ¿eh? Venga, pues me comprometo a documentarme y a ponerme con ello. Perfecto, perfecto, Carlos, vaya ¿Eh? crack. Nos queda una reliquia Vale. que para mí, gracias a Dan Brown, evidentemente, El Cali. es el sumum. Y es El Cali. la tercera película de la saga con la que hemos empezado, que Eso es. es Indiana Jones y la última cruzada, con un gran Sean Ujú. Connery, que es el Santo Grial. Eso es. Ese, aquí pasa cosas muy curiosas también, que ahí la película, por ejemplo, lo hizo bien. Hmm. Y es la descripción. Según tú coges la Biblia, la descripción era un cáliz sencillo, Ujú. normal, pero los diferentes réplicas que hay, que se supone que hay cáliz, se supone también que los templarios lo habían encontrado. Sí, Estaba muy ornamentado con oro, con piedras preciosas, porque se supone que era un cáliz de un rey. claro. Pero claro, él era el rey de los judíos. Era el Jesucristo, si nos ceñimos a la historia bíblica, era hijo de un carpintero. Ahí está. No creo que tuviera mucho oro ni piedra preciosa. Por eso en la película lo hacen muy bien y eso me gusta Claro, mucho. eso es. Bueno, es que yo creo que a estas alturas todo el mundo lo habrá visto. Madre mía, no es ningún spoiler después de 30 y pico de años, O 40 sea, que por se hizo la eso. película. Harrison Ford, que hace de Indiana Jones, Hmm. cuando tiene que salvar a su padre, que es Sean Connery, Sí. dice cuál elijo, que de hecho sale un caballero templario custodiándolo. Correcto, sí, Un ¿verdad? Sí. Uno caballero de los tres templario hermanos custodiándolo. que se perdieron por el desierto, no sé qué, ¿no? Eso es. Dice, como era un cáliz de un carpintero, cogió el cáliz más sencillo. El más humilde, sí. Perdón, que se supone que si elegías es el que te daba la vida y si elegías el Te equivocado la te quitaba. daba lo contrario, te mataba. Hmm. Y la gente mala por codicia, como se supone que era el cáliz de un rey, Claro. elegía el ornamentado. Bueno, pues el cáliz se utilizó en la última cena, antes de que Jesucristo fuera traicionado por Hmm. Judas, y es donde bebió y compartió el vino con sus discípulos, con los 12 apóstoles. El cáliz tiene la particularidad de que se supone que da la vida eterna. Si bebes de agua de él, te da la vida eterna. De este no hay muchas réplicas, no hay iconografía pura como tal, porque no existe. Hay algunas teorías que dicen que está escondido en el Vaticano, en los archivos secretos, volvemos a lo de antes. Eso no lo había escuchado yo. Sí, hay Hostia. historias que dicen que ha acabado en el Vaticano, Eh, pero bueno, claro, anda. pasamos los momentos. Si se pudieran ver los tesoros que hay en el Buh, Vaticano no quiere, buh. Ni va a querer, creo. porque se supone que hay una leyenda urbana Eh, que la primera, cuando a un papa le hacen papa, sí, él pasa por una sala que la llaman la sala de las lágrimas, vale. donde le quitan la casulla que lleva pues de obispo, de cardenal, porque en teoría la gente no sabe que cualquier católico bautizado puede ser elegido papa. ¿No tienes que ser cardenal para...? No, no, los cardenales se eligen, pero se eligen entre ellos. O sea, yo, por Pero ejemplo, técnica, que estoy bautizado, yo puedo ser papa. si tú te postulas y te dan, tú podrías ser. Hostia, pues yo La gente pensaba no que lo sabe. tenías que ser cardenal estrictamente No, y después no, no, ya... no, no.
¡Hola! No. ¡Qué novedad! Pues voy a presentarme. Vamos, yo te voto. Bien. Yo te voto. Este es el mío. Entonces se supone que le llaman la sala de lágrimas porque se despoja de todo, ya no lo dejan volver a su... Porque el que es papa ya no puede volver a su tierra. Ya Vale. tiene que quedarse en la sede del Vaticano, Ujú. donde el apartamento papal y demás. Se supone que le dan de beber del cáliz. Es una leyenda urbana que no está demostrada, nada, está ahí y tal, pero se supone que le dan de beber del cáliz. Vale. Que luego lo vuelven a guardar y se queda ahí. Hostia. Para que le dé sabiduría y conexión con Dios y tal. Eh, Pero bueno, eso ya no lo sé si es así o no es así, son leyendas urbanas que hay. claro. Y se supone que es un cáliz muy austero, Mm. muy pobre. También habría que ver cómo un cáliz de 2000 años ha conseguido perdurar de madera de olivo, Ahí está. ha conseguido perdurar sin estar rajado de más, pero bueno. Correcto. Eso sería muy curioso. Eh, el origen viene porque se supone que es mágico no Mm. solo porque Jesucristo bebió de él, sino porque cuando fallece Jesucristo, José de Arimatea, que era un cabeza de la iglesia judía de aquel entonces, que fue el que le acusó, Vale. recogió sangre de Cristo en el cáliz y, y lo, y lo y recogió la sangre y se quedó impregnada de ese poder divino, Sí. y por eso cualquiera que beba le da la vida eterna o sabiduría. Vale. Hay una cosa muy curiosa que pasa con el cáliz, que es la única reliquia que emparenta con una reliquia que hemos hablado antes, que es la que vamos a hacer un programa, que es Excalibur. El Santo Porque se Grial. supone, sí, el Grial, porque se supone que Galahad era el mejor caballero del rey Arturo, Sí. sale en su búsqueda Ajá. y lo encuentra. Vale. Y regresa a Camelot con él. ¿Es el que lo encuentra en un monasterio? Correcto, eso es. Entonces, es muy curioso también. Es Hostia. lo único que emparenta un Bueno, sí que es poco verdad que Arturo la estaba, historia. estaba como emparentado históricamente, por llamarlo de alguna manera, con el Grial, es verdad. Eso es. Es verdad. Del Grial también, como hemos dicho antes, está muy pegado al poder de los templarios, que de hecho dicen que es de donde venía la fuente de poder de los templarios, Vale. porque los templarios eh, fueron, como comentábamos al principio, Mm. fueron una orden militar que de golpe y porrazo consiguió un gran poder y una gran capacidad de dinero. ¿Por qué conseguían una gran capacidad de dinero y una gran capacidad de poder? Porque tenían un poder oculto. Claro. No se sabía si era la alianza o el Santo Grial O el o las dos Grial. cosas. Ujú. Entonces todos los reyes los querían y los nobles querían estar con ellos, entonces les cedían propiedades, les daban todo lo que pedían. Entonces viene por ahí, porque decían que si les te daba bien con ellos te dejaban beber y conseguías la vida eterna. Eh, Hay Ya. por ahí un poco de difuminación y de historia, pero, pero, pero hay que cada cosa. Y luego sí que está documentado, que esto la gente no lo sabe, y es el que creen que tiene más indicios de ser verdadero, Mm. es que nosotros tenemos el cáliz en España, En Valencia. en Valencia, correcto, en una urna. Las pruebas que se han, volvemos adelante, las pruebas que se han permitido hacer dicen que encajan con un... Lo que pasa es que ya está adornado de oro y demás, pero si tú Ah. vas a la madera, Mm. si tú vas a la madera, se supone que es olivo del siglo primero, extraído de Jerusalén. Vale. Ahí encaja un Hostia. poco con la parte de como el sudario, Ujú. pero no terminan de encajarlo porque dicen que en vez de ser de principio, ya es del 120, 130 en vez de... Ah, de los principios, Es ¿no? como que es Digamos. un poquito posterior Ya. a- Sí, que por o estos sea, 100, como 100 como 100 años no años, acaba como de que varía 100 encajar. años. Lo que pasa es que el carbono 14 también te da una horquilla. Entonces, Exacto. también jugar con ello, pero Bueno. es Hay otros por ahí, creo que también en Latinoamérica, que no sé por qué, en Latinoamérica siempre aparece alguno, Ya. pero el que está como probado y que la iglesia sí que reconoce, salvo ese, porque también dicen que puede ser una cortina de humo, Sí. es el de Valencia. Vale. Mira, Pero ya te digo que también está la historia esa de los papas. sobre el Grial hay dos cositas. La buena la voy a dejar para el final. Ujú. Pero según se cuenta,
en la Segunda Guerra Mundial, el señor Himmler lo estuvo buscando en la abadía de Montserrat. Correcto. Porque según se cuenta, ¿no? Pues el señor Adolf, como bueno, era un ocultista que quería conseguir todas estas reliquias para tener todo el poder en la guerra y poder vencer, básicamente. Porque quería la lanza de Longino, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, todo esto, ¿no? Y envió a Himmler aquí a Barcelona, a la abadía de Montserrat, porque creía que estaba aquí. Claro, y sí que es verdad que vino porque incluso creo que hay fotos Sí, de él aquí en está. Montserrat, ¿no? Claro, ¿por qué creía que estaba aquí? Es ¿Hay algún que escrito o algo histórico que diga, no, yo pensaba que estaba aquí por eso? se supone que, o sea, no está documentado. O sea, la leyenda es que durante muchos años, es que dicen que hay dos Cali, realmente. Hostia. Entonces se cree que uno que estaba que el que estaba en el que supuestamente está en los archivos del Vaticano estaba ahí. Vale, Y que cuando vinieron, se lo llevaron. se lo llevaron, porque la abadía de Montserrat es muy, dentro del catolicismo y dentro de, de los papas es muy, para los papas y los cardenales tiene mucho peso y mucha importancia. Lo que no sé es por qué, porque ya me escapa un poco Ya. de mi conocimiento. Entonces, cuando vieron que intentaron, eh, porque bueno, aquí vamos a entrar también en un hecho histórico que la gente no sabe, y es que el Vaticano financia a los nazis, Sí. que la gente no lo sabe. Bueno, hay cartas, ¿no? Del Papa de Claro, entonces con Adolf. eso es. Entonces, se supone que no querían que tuviera tanto poder y por eso lo llevaron allí y por eso está encerrado allí. Vale, Pero, vale. uf, Sí, es un poco es que una entramos sombra en temas muy negra dentro delicados del que no grial, quiero ¿no? yo. El grial, claro, el grial por antonomasia es la reliquia más poderosa porque es la que te Sí. da la vida eterna y la sabiduría eterna. Ah, pues tú ahora Entonces, júntalo ha con el sido Arca de muy la hábil. Alianza y con la lanza de Longino. O tú fíjate, Eres Iron Ni Man. Donald Trump puede contigo. Tal cual. Pero tú solo, ¿eh? Fíjate. Por eso, entonces, también se ha buscado en el Ártico, ha habido En el expediciones en el Ártico. Ártico, en el Ártico, porque se supone que una escisión de los templarios se la llevó. Hostia. Ay, ¿cómo se llamaban estos que estaban en el Pirineo? Que ahora no recuerdo. Hay en Montsegur, ¿no? Sí, en Monsegur. Sí, los francmasones. Sí, no, pero tenía otro nombre. Es que, joder. Era una escisión de los católicos. Jopeta, no, no, los Sí, catásicos, ya no, sé no, cuáles no dices, ¿eh? Pero... recuerdo. Sí, no recuerdo. Se supone que también lo tenían. Sí. Sí, estaban en Jopet, el castillo de Montsegur, sí, que ahí es donde nace un poco la leyenda también del priorato de Sion y todo esto, ¿no? sí. Espérate, a ver si encuentro cómo se llamaban. Ah, Los eso, cátaros, los que no me salía el cátaros. nombre, los cátaros. Los Cierto, cátaros los se supone cátaros. que que también les fueron muy perseguidos por reyes Sí, franceses porque tenían, y de hecho es como supuestamente apareció, llegó a España. vale. Porque cuando les asediaron el castillo de Monsegur, Ujú. unos se escaparon Sí, y fue como de Barcelona llegó y de Barcelona bajó a Valencia. Y vale. es como llegó a parar. Hostia. Que también, volvemos a la parte templaria, iba muy ligado, porque mucha gente no sabe que los templarios tenían grandes fortalezas en Francia, en el Levante, en Valencia. ¿En Valencia también? En Valencia sí. Y yo hasta hace poco, que estuve en un viaje, yo no lo sabía, pero en Ponferrada hay un castillo que es totalmente Hostia. templario. El castillo de Ponferrada. ¿Eh? Es que estuve hace unas semanas, bueno, pues en una presentación, en una recogida de un premio, Hmm. y el castillo de Ponferrada es templario. Y Es templario. es el mejor castillo. O sea, si lo pones ahora y la gente lo quiere buscar, Sí, ya yo lo recomiendo que lo buscaré. vean porque si es un castillo que está súper bien cuidado, tú tienes en tu imagen, en tu cabeza la imagen de castillo y ves el castillo de Wow. Ponferrada. Es templario. De hecho, todo es que es templario. Está ultra bien está conservado de maravilla. Y en el Levante, las grandes fortalezas estaban en el Levante. Oh, qué brutal, no lo Las sabía. grandes fortalezas templarias eran del Levante, sí. Wow, qué heavy. Hostia. Sí. O sea, Pues, si la gente puede verlo, se lo recomiendo. si no, Porque es muy bonito el castillo. buscaré una foto y la pondré por aquí ahora mientras hablamos y tal. Ujú. Ya en edición ya la O sea, pondré. por eso, es la imagen de castillo. O sea, tú Sí, ves sí. eso, además tiene.
el paso elevado, tiene el foso, o Hostia. sea, estaba en mitad de una montaña para que no te pudieran asediar. Ujú. O sea, es la imagen del castillo que tenemos Castillo todos en la clásico de cabeza. toda la vida, lo que tenemos nosotros en mente ahora Pero mismo. con sus torreones, el techo de los torreones. Claro, es que otra de las cosas que yo hago tiro con arco tradicional, por eso entiendo Vale, mucho de castillo, claro. ¿no? Yo tiro con un lombo inglés, para que la gente lo sepa. Hostia, Y tienes el techo cubierto de madera para que no caiga la flecha. O sea, claro. está como estaba. Y es templario, templario. Levantado piedra a piedra por los templarios. No veas. Hostia, qué guapo. Pues ya he buscado una imagen y la pondré por aquí. Es muy bonito el castillo. Y en el Levante, en toda la zona de Alicante y de Denia, Ujú. de Valencia, estaban las grandes fortalezas de los templarios. Wow. Claro, O sea, entonces, mira, ves, otro objeto del cual es posible que tengamos una ruta una trazabilidad. hecha correcto. Cosa que de la Sábana Santa, como hemos dicho antes, no tenemos ninguna. No, el de la Sala Santa es de las más curiosas. Mm. Sí, están esos 1400 años de vacío en medio que no se sabe lo que pasó ahí. Claro, luego tienes, por ejemplo, los restos de la Veracruces, vale. Llegan allí, pero estaban enterrados, puede ser casual, pero lo de la Sábana Santa fue, nadie supo cómo llegó allí porque Jesucristo salió andando de la cueva Ujú. y salió de la cueva donde estaba, creo que es la cueva de Getsemaní, si no recuerdo Sí, puede mal, ser. no, Me suena. si Por lo más digo el mal nombre que me me suena. perdonen, pero Mm. creo que es la cueva de Getsemaní o Getsemaní, y nunca se habló de sudario hasta que aparece en el siglo XIII-XIV en Turín y aquí estamos. Y ya está. Joder. Ya está. Y bueno, la segunda parte del Grial, Mm. aquí ya entramos que sinceramente yo empecé con mi amor por la lectura gracias a él, gracias al señor Dan Brown. Porque sinceramente me enamoró el Código da Vinci. Muy buena, Me muy buena. enamoró. O sea, aparte de que Dan Brown escribe muy bien, una lectura muy sencilla, pero que te atrapa en cero coma. Ujú. Le Lo debo. recomiendo, yo, Sí, sí. yo se lo recomiendo también. Le debo muchísimo porque si no, no hubiera empezado a leer si no hubiera Ujú. sido por él. Él tiene su propia versión del Grial. La de la película. Ahí está, la de la Pues película, esa sí, versión es más visual. está, esta versión, y no hemos hablado de ellos, puede que no sea tan literatura como la gente se cree. Ya, O sea, lo que hablábamos antes, supuestamente la Biblia se creó porque se posa, que eso lo cuenta en el libro muy bien, el concilio, que se posaron unas palomas, tal, pero hay muchas cosas que la gente no sabe. Y hay muchos, claro, esto estamos hablando de hace 2000 años que se escribía en papiro, que mucha documentación se ha perdido y demás. Pero por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, sí. han aparecido muchos restos de la Biblia primigenia, Mm, porque la gente no sabe que la Biblia que se lee ahora es una Biblia adaptada por el rey Jorge sí, en el siglo XV. O sea, tiene ahí puede haber error de traducción, porque antiguamente se escribía en latín, luego se tradujo al mm, inglés, del inglés se ha traducido a diferentes idiomas. Y hay muchos evangelios que no se tienen en cuenta. Y varios de los que aparecen, que eso sí que los nombra Dan Brown, es el evangelio de Judas, el evangelio de María. Entonces, curiosamente, que eso lo cuenta muy bien Dan Brown. Por eso te digo que es que el libro de Dan Brown está muy bien, está juega muy con bien algunas cosas, documentado. pero está bien documentado, juega con algunas cosas que me Sí. parece sublime. Mm. Ojalá escribiera yo como escribe él. Hostia. Y lo hace de maravilla. Sí. Y juega ahí en el limbo y te dice que María y Jesucristo eran un hombre normal y que lo que no saben es que María Magdalena, que según la Biblia era una prostituta, era una mujer normal, era la mujer de Jesucristo. Exacto. Y entonces creen que el sangrial viene del latín antiguo, que es sangreal, sangre real, Exacto. y Según se la supone, leyenda artúrica que tú has dicho antes, ¿no? eso es, eso es. Entonces se supone que el cáliz de Cristo es la sangre de Cristo, que es su descendencia. Ahí está. La gente que no haya visto la película ni haya leído el libro, se lo recomiendo porque lo hila muy fino, pero es algo que empieza a estar como muy documentado. Evidentemente la iglesia no lo quiere, porque Evidentemente lo destripa, repudió. destripa y echa para atrás lo entiendo, Sí, sí, todas sus evidentemente. creencias, pero podría ser que Jesucristo fuera un personaje que vivió perfectamente en aquella época, Claro. que creyera en un santo porque a lo mejor tenía más conocimiento, menos conocimiento, pues antiguamente se creía que, pues yo qué sé, que eran magos los que sabían hacer X cosas cuando eran simplemente médicos o tal, porque hay que contar que en la cultura europea
hasta el Renacimiento era muy arcaica. Vale. O sea, nosotros hasta el Renacimiento no teníamos ciencia. Mientras Es que verdad. nosotros, mientras que nosotros operábamos unas almorranas cortándolas, Mm, los persas y los judíos sabían operarte de cataratas. exacto. Porque entre otras cosas la religión católica prohibía el estudio de los muertos, no dejaba diseccionar para ver cómo era el ser humano. Claro. Eso se cuenta muy bien en el libro del médico. Mm, Eso se cuenta muy bien. Entonces, claro, como la religión católica controlaba toda la cultura y todo el poder, hay que contar que no teníamos mucho conocimiento científico, estamos como muy ¿vale? estancados hasta ese momento. Muy estancados a lo que ellos decían. Claro. Entonces no estábamos tan desarrollados como otros. Mm, Y, y se cree que, bueno, pues que era un señor que, pues, por eso la Iglesia Católica no cree en las mujeres, las tiene un poco apartadas. Aquí se leen un poco las creencias. Insisto, estos son hechos, sí, no sí, no, cuestiono claro. nada. Y ahora, con el conocimiento científico que tenemos ahora, se cree que puede ser eso. Que no Mm, era un cáliz como tal, porque también imbuirlo de un cierto poder mágico, pues también. claro. Digamos Porque que luego, por la... ejemplo, esta reliquia no era un arma. Esto era simplemente un cáliz donde él bebió Y ya está. y cogió. O sea, entonces es curioso. O Mm, sea, esta hay que ser delicado. Yo, para mí, si tuviera que creer, insisto, esta es mi opinión y yo respeto todo. mm, Yo me decantaría más que puede ser esa línea del Santo Grial como la continuidad de una estirpe, porque luego aquí se deduce, que eso lo hace muy bien Dan Brown, que los reyes europeos derivan de allí, porque sí, los todos están emparentados reyes, con Carlomagno y Carlomagno fue los luego merovingios. los merovingios, luego Carlomagno y de ahí los grandes reyes que ha habido a lo Ahí largo está. de la historia en toda Europa. Mm, sí, sí. Por eso también viene lo de la sangre real, sangre azul, Ahí está. viene linkado con eso. Entonces, a mí eso sí que me puede encajar más. Evidentemente, insisto, yo si alguien que adora al Cádiz de Valencia, Valencia es una ciudad Evidentemente. preciosa, que vaya ahora y que está en fallar. Correcto. Que se lo va a pasar como un niño chico. Correcto. Y es que aparte tanto la novela como la película, que la novela es espectacular y la novela me Nada, es parece espectacular. una adaptación muy buena de la novela, sinceramente. Ujú. Aparte A mí me cuentas con parece Tom Hanks, que es actorazo. Sí, 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 sublime, ni, total. o sea, ninguna pega. Te cuentan que, claro, el cáliz, la forma de copa que conocemos, claro, que esto lo hace el señor Ian McKellen en la película. La hace buenísimo, sí. Exacto, él. Pam. Y claro, que tiene la forma de el útero materno de una Claro, mujer. Y que es ahí, claro, claro, donde se reproduce pues la sangre real de eso Jesús. es. Que según cuentan en la película, que eso ya no lo sé, te lo pregunto a ti, se dice que María Magdalena también desciende de reyes. Sí, que eso se supone cuando se han hecho las genealogías creo que la llaman paleogenealogía o algo así, creo Algo así. recordar que es como el nombre científico. Eh, Se cree que venían de los reyes, de los antiguos reyes de Jerusalén, porque esto hay que saber que los judíos, que son muchos datos, yo sé que a la gente le va a explotar la cabeza, pero Jerusalén se posa sobre siete montes, que son las siete tribus de Jerusalén, vale. y María Magdalena es una de las, es una de las, es descendiente de, de uno de los reyes, que Vale. curiosamente es la misma historia de la fundación de Roma, que está fundada por Anda. siete montes Es y son los siete verdad. montes romanos, Es verdad. curiosamente. Wow. Es curioso. Entonces hay que ver si eso es verdad o no es verdad, porque claro, Claro. pero bueno, son los siete montes. Y de ahí viene ese también. Claro, volvemos a antes, yo quien se lo quiera creer. Por eso dicen que la religión católica la trata como de prostituta, porque la repudiada. Ahí entra un poquito de conflicto. Claro, es que de mis escenas favoritas, tanto de la novela como del libro, es la parte del concilio de Nicea. Oh, Cómo, incluso en la película que es más visual, ¿no? Cómo lo escenifica tan épico, ¿no? Con todas ujú, las, vamos a llamarlas sectas, pero sin lo malo de una secta, ¿no? Las partes de ujú. la religión ahí reunidas, lo que tú has dicho antes, ¿no? Que están discutiendo, ¿no? Pues sobre qué poner, qué no poner, bueno, que representa que son las palomas que se posan en los testamentos y tal, ¿no? Eso es, Que ahí es donde aparecen los evangelios apócrifos, correcto. si no De voy, ahí viene. si no voy Pero sí, equivocado. sí.
No, no, totalmente, totalmente. De hecho, los evangelios apócrifos son los evangelios que no se pusieron. Y de hecho, que no se cogieron. Y de hecho, una cosa que está haciendo muy bien, yo creo que lo hacen muy bien, pero lo hacen con un poquito de mala uva, los Eh, judíos, y es que como los evangelios apócrifos están expuestos y están estudiándose en Israel. Y claro, como entra la dicotomía entre religión católica y religión judía, y los judíos no quieren claro. a los, no creen en los católicos por la llegada de Jesucristo y demás, Ajá. los están estudiando y están desmontando todo lo que dice la Biblia, para que digan, diciendo, oye, que esta es la mía. Claro. En plan, Claro, claro, yo no entiendo judío antiguo y demás. Bueno, judío antiguo, el judío que se habla ahora es el judío que se hablaba hace 2000 años. Es una es lengua el que no ha mismo. evolucionado. Es el mismo, no ha Hostia. evolucionado. No, yo pensaba que, claro, como toda lengua, ¿no? Con el tiempo va No, no, evolucionando, pero no, es esta el no. mismo. Y la escritura es igual. Hostia. La escritura es igual. No, no ha evolucionado. Es exactamente el mismo. Wow, hostia, no lo Es de sabía. las lenguas más antiguas que se conocen. Vale, hostia. Entonces, lo van sacando y te van diciendo, ¿ves? Jesucristo era humano, Jesucristo no es... Que eso va muy acorde a lo que a ellos les interesa, claro, que es Claro, contar que lo suyo evidentemente. es lo divertido, lo guay. Claro. Es que aquí me surge una pregunta y vuelvo a la película y a la novela, ¿no? Que a mí me da que pensar, ¿no? Decir, vale, vamos a suponerlo, ¿vale? Como posible idea. Si Jesucristo fue humano, normal y corriente, Tom Hanks lo dice en la película, digo, ¿por qué lo humano no puede ser divino? Claro, efectivamente. ¿Sabes? Claro, es que Claro, aquí hay ya otras... entramos en una cosa que no la voy a decir, evidentemente, porque me voy a ganar enemigos por todos lados. Y paso. Yo me Bastantes, gano unos cuantos ya, ¿eh? O sea que... bastantes tengo ya. Que ahora te lo diré cuando acabemos la grabación. Y eso, ¿no? Que hay varias ideas, tanto en la novela como en la película, que me parecen muy interesantes. Mm, Y como tú, pues yo me quedo con esa parte. mm, ¿No? Con el tema del sí, sí, linaje físico, digamos, de sangre, pues tanto de Jesús como de María Magdalena. totalmente. Es que para mí Y ya es está. totalmente plausible. Sí, Tal ojo, cual. insisto, quien quiera creer lo otro, yo lo Evidentemente, no, no, por respeto, supuesto. Si tú quieres creer en un Jesús, hijo de Dios, evidentemente, tienes toda tu de esto ah, para hacerlo, sin, pero sin ninguna pega. esa sería la que encajaría más, insisto, quizá a lo mejor o por formación profesional, yo que tiendo a analizar Mm, más frío los datos, los objetivos, digo, pues para mí es la que más sentido me hace. exacto. Claro, entonces dices, bueno, igual que por ejemplo la sala de Turín, dices, yo tengo ganas de verla, no he ido a Turín, Mm. tengo ganas locas de No, ir yo a verla, tampoco, y tiene que estar muy y, chulo. y te quedas así. Yo que veo muchos documentales, cuando tú ves un documental dices, jolín, de primeras dices, analítico, "Ah, eso no puede ser, eso será un tipo de truco tal". Pero cuando ya ves que científicamente te demuestran que dices, por lo menos coincide con aquello, pues dices, pues espérate que el Easy lo tiene ya. Exacto. Y un Easy El Easy grande. lo tiene. Que a lo mejor es un fake super currado, Mm, que no lo puede sé. ser, claro. En Pero esos ya, 1400 años lo vas a ver tú. claro, pero ya el Easy dices, ahí va, pues Claro. Si ya cuando espérate el que a lo mejor he partido. carbono 14, que si los extractos de fibras que Ah, sacaron, que si incluso hay restos de sangre, ¿no? sí, hay restos de Claro, sangre, la forma hay de las heridas que tiene en la cabeza de la corona de espinas. Que si la sangre que emana, que las todo, todo. exactos. Hostia, es La que herida que emana, todo. yo no creo en las coincidencias, sinceramente. No, no, me pasa igual. Dices, bueno, este por lo menos el Easy lo lleva. Exacto. Correcto. Y ahí puedes decir, vale, pues voy a ir por aquí y por allí. En los otros, ya corre más a cargo tuyo de lo que creas Claro, o claro, yo de por lo que no ejemplo lo de la creas. Veracruz, cuando tú te pones a investigar y te dices, joder, si es que hay más restos que... Claro, a ver, aquí por probabilidad, básicamente, por tú que eres Mm, economista, por mm. probabilidad, o sea, ¿cuántas hay de que una de ellas sea la auténtica? Es que serán Con todas las que infinitas. hay. Hombre, alguna podría ser. Dices, bueno, bueno, yo qué sé. Es Claro, sí, que vamos a suponer que hay 1000. De esas 1000, encuentra tú pon 10. un... 10, 10. 10 Ah, como pero mucho, como un 1%. investiga todas con todo Ya. el proceso que requiere eso hasta Mm. llegar a la que digas easy, Y sí, por eso. Entonces, ¿sabes? lo de las reliquias es un mundo muy, muy chulo. Yo ya te digo, me queda con el tubo también de lo de Excalibur, que podemos meter ahí
Esa puede ser muy buena, porque además linka con muchas. La leyenda artúrica linka mucho con, con Reliquias de aquí. Luego la leyenda artúrica tiene una cosa muy particular, y es que todas las novelas se han basado en la novela del rey Arturo, Exacto. que dicen, yo lo siento por los detrás, es que sé que va a tener muchos detractores, pero que dicen que la primera novela es el Quijote y que crearon el estándar de lo que era una novela, y no es así. Ya. Y yo sé que voy a destripar mucho, pero aquí os voy a dejar el to-do. Tú cuando veas una serie o una novela, o leas una novela, una serie, una película, Sí. acuérdate siempre de la estructura artúrica, Vale. que es que el protagonista tiene un problema, Eh. no puede con él, se sobrepone y acaba la historia. Toda película, toda serie, toda novela que lo tienes, tiene esa estructura. Es verdad. Toda. Es No vas a verdad. conocer en una serie, eso se conoce en literatura, la estructura artúrica. O mira, Thor, por ejemplo, que es una mitología, es un dios mitológico nórdico, también le pasa lo mismo. Claro. Pero se O pelea sea con su que, padre, se enfrenta con su hermano, vuelve a tal, 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 exacto, se viene para pierde el abajo, Mjolnir, después se luego puede, no se hace recupera. digno de él. Cualquier cosa que leas, mucha mitología está Hostia, basada en eso. estructura artúrica. Me gusta, me gusta. Estructura Pues artúrica. apúntate porque lo vamos a hacer, ¿eh, Carlos? Sí, sí, no, no, me apunto. Además me quedan unas semanas todavía de baja, o sea que lo Ole, podemos de coña, aprovechar. tío. Pues bueno, Ujú, Carlos, hemos llegado al final de este programa. ujú. Repito, muchas gracias por haberme escrito, por estar aquí y por habernos A ti, mostrado ujú, a ti. todo esto, toda esta Ujú. información. Y seguiremos porque nos queda un montón más. Sí, sí. Ya te Yo espero digo, que os haya gustado. madre mía, La gente que haya sentido ofendida, de verdad, no quiero que se sienta ofendida, simplemente he expuesto los hechos que hay correcto. y celebro que tengan sus creencias y que las Mm. disfruten y que las vivan con pasión. Evidentemente. No quiero que nadie se sienta ofendido. Pues chicos, os voy a hacer una pregunta antes que Carlos ha nombrado al Cid. Dejadme en comentarios cómo se llamaba su caballo. A ver Oh, si... esa es fácil. Oh, no, tampoco te creas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esa es fácil. Ojo, ¿eh? Esa no puedo participar yo. No. Esa es fácil. Yo te dejo otra. Venga, va. Las dos espadas que tenían. Pues Tenía va. dos. Que Déjamelo en están en Burgos. comentarios. ¿Están Están en? en Burgos expuestas. ¿Están en Burgos? En la Catedral de Burgos. Tenía dos. Anda. Pues mira, déjamelo en comentarios. Yo ahora te responderé en privado, que no quiero cagarla aquí en la grabación. ¿Vale? Déjame en comentarios las dos respuestas y ya veremos si hay premio para el ganador o ganadora. ¿De acuerdo? Pues bueno, Carlos, lo dicho. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Muchas gracias a vosotros y ¿Vale? encantado. Y en el siguiente programa nos vamos a hablar de Excalibur y el Rey Arturo. Eso es, encantado. Bueno, chicos, nos vemos. Buenas noches.